docente Hernán Zúñiga y compañeras. Somos el grupo número 6 y en el presente video hablaremos sobre el papel de la comunicación en la educación. El papel de la comunicación es uno de los principales factores que interceden en el ámbito educativo, ya sea dentro como fuera del aula. La comunicación y la socialización es un proceso fundamental del individuo en la educación. La comunicación, es decir, el que ofrece diferentes perspectivas del mismo, dependiendo de quiénes vayan a ser los interlocutores. Desde esta teoría, el proceso de enseñanza y aprendizaje ha sido un proceso muy comunicativo, con cuya finalidad es propiciar la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes. Las diferentes formas de comunicación. Cualquier profesional tiene que poner en práctica distintos modos de comunicación a lo largo de su carrera. Para esto debemos prestarle atención a los aspectos situacionales o ambientales que intervienen en la comunicación. Tenemos distintas maneras de comunicarnos, que estas están basadas en los aspectos siguientes, que son el estímulo verbal, el estímulo vocal, los físicos y los estímulos situacionales. Yo les voy a hablar sobre los estímulos verbales y los estímulos vocales. En el estímulo verbal, estas son las palabras que utiliza el emisor en el proceso de la comunicación. Esto quiere decir que son las palabras que están verdaderamente pronunciadas. Estímulos vocales. Estas son la forma en que se pronuncian las palabras utilizadas. Es decir, la velocidad, el volumen, la entonación que se utiliza en cada una de ellas. Por ejemplo, cuando estamos enfocados en subir la voz, tenemos que aumentar la velocidad. Y por el contrario, cuando estamos tranquilos, usamos pausas o nosotros mismos hacemos que la voz vaya bajando. Los profesores podrían utilizarlas, por ejemplo, cuando van a dar una orden. Ellos al momento en que dan la orden tendrían que elevar un poco la voz, y cuando están explicando algo o quieren llamarle la atención a estudiantes sobre el tema que están tratando, deberían hacer lo mismo. Estímulos físicos y el estímulo situacional. En el estímulo físico nos referimos a aquello que conocemos como el lenguaje corporal, que incluye los gestos, los movimientos y las expresiones faciales. Si no somos sensibles a este tipo de estímulos, estaremos perdiendo gran parte de la información que nos traslada, incluso de un modo inconsciente, nuestro interlocutor. En el estímulo situacional nos hace referencia tanto al contexto en el que se produce la comunicación como al aspecto de que habla. El estímulo como último, esto nos va a transmitir información del emisor, como por ejemplo su estatus dentro de la organización educativa. Por lo contrario, la situación nos va a aportar muchos factores que intervienen en la comunicación eficaz en el aula. Le voy a topar 3 puntos. Punto 1, que es el control de distancia. ¿Qué quiere decirnos esto? Que la distancia que ocupa el docente y el estudiante puede darnos una idea preliminar de qué tipo de relación pertenece o puede establecer con ellos. También nos dice que puede ser una herramienta fundamental para conseguir establecer un buen contacto personal. Punto 2. El control corporal y vocal. Esto quiere decir que normalmente acomodamos el volumen de nuestra voz a la distancia que estén nuestros interlocutores. Por ejemplo, si yo estoy aquí y mis estudiantes están a 2 metros, por ende debería alzar un poco más la voz para que ellos me escuchen. Pero si ellos están aquí frente mío, debería hablar normal, ya que ellos me escuchan perfectamente y estableceríamos una buena comunicación. Punto 3. Control de las palabras. Nos dice que independientemente del eficaz que hemos puesto en el modo que nos expresamos a través de los gestos y cómo pronunciamos nuestros discursos desde las perspectivas de la entonación. ¿Qué quiere decir esto? Si al momento que nosotros damos un discurso, deberíamos de acomodar nuestro tono de voz y saber pronunciar bien las palabras, ya que el que nos está escuchando podrá transmitir ideas de lo que nosotros hablamos. Existen 3 cuestiones que dificultan la falta de comunicación dentro del aula. Entre estas está la falta de comunicación, interpretaciones erróneas y encubrimiento conductual. La falta de comunicación.
A veces cuando nosotros estamos exponiendo o incluso el profesor está interactuando con nosotros, los estudiantes, no prestamos la debida atención por causa omiso de que estamos más pendientes a situaciones o a cosas menos importantes de lo que es el aprendizaje en el aula, ¿no? Incluso también se convierte esto en una barrera que impide nosotros escuchar lo que el profesor está interactuando. Por eso es interpretaciones erróneas. Los estímulos que recibimos no son interpretados del mismo modo que distintas personas. Incluso hay un factor muy importante que es nuestra personalidad, identidad y conducta. Por tanto, el tono que nosotros vayamos a utilizar al hablar, los gestos con los que vayamos a comunicarnos o incluso las palabras que nosotros vayamos a elegir para hablar con esas personas pueden ser interpretadas positivamente o negativamente por aquellas personas. Tercer y último aspecto es el encubrimiento conductual. Este consiste en que las personas no se muestran tal y cual como son en realidad. Por ejemplo, en el ámbito educativo, las personas a veces se demuestran o se manifiestan de una manera diferente a la que tienen en casa, ¿no? Su conducta suele ser diferente al momento de entrar a un aula, sus expresiones o gestos.